En el derecho penal hay una pregunta que, bueno, lo cambia absolutamente todo. ¿Quién es de verdad responsable cuando se comete un delito? Hoy vamos a intentar encajar las piezas de este puzzle que ya os digo que es fascinante. Y la pregunta que lo pone todo patas arriba es esta. ¿Se puede ser culpable de un delito, pero que no te consideren responsable? A primera vista es una contradicción, ¿verdad? Pues la respuesta es mucho más complicada de lo que parece. Mirad, para que esto se entienda bien, vamos a hablar de un caso real, el de Rodolfo. Él tiene un delirio, una condición llamada erotomanía, y está totalmente convencido de que Paula está enamorada de él. Con esa idea en la cabeza, le lee los correos. Para él es un gesto de amor, para la ley es un delito contra la intimidad. Su caso nos mete de lleno en el meollo de la cuestión. Entonces, ¿cómo resolvemos este lío? Pues necesitamos una llave, y esa llave es una sola palabra, imputabilidad. Es el concepto que va a decidir si alguien puede ser, o no, considerado responsable penalmente. Pero, ¿qué significa exactamente imputabilidad? A ver, no es solo saber que algo está mal. Para que te consideren imputable se necesitan dos cosas. Primero, que entiendas que lo que haces es ilegal. Y segundo, que tengas la capacidad de actuar de otra manera, de frenarte. Las dos son vitales. O sea que al final es como una especie de test, ¿no? Con dos pasos que hay que pasar sí o sí. Para que alguien sea responsable ante la ley, tiene que poder comprender que su acción es ilegal y además tiene que ser capaz de actuar según ese conocimiento. Si falla uno de estos dos pilares, todo el edificio de la culpabilidad se viene abajo. Y aquí viene lo bueno, lo que de verdad es alucinante. A pesar de ser la piedra sobre la que se construye todo esto de la culpabilidad, la palabra imputabilidad no la vas a encontrar en el Código Penal español. No está. Es un concepto que han ido construyendo los jueces y juristas a base de interpretar un artículo, el artículo 20. O sea que la base de todo es una interpretación. Vale, entonces, ¿cuándo considera la ley que alguien no pasa este test de los dos pasos? ¿En qué casos una persona no puede comprender o no puede actuar conforme a esa comprensión? Pues la respuesta casi siempre la encontramos en la mente. Y claro, la forma de ver esto ha cambiado una barbaridad. En el siglo XIX era mucho más simple. Si un médico te diagnosticaba como loco o demente, ya estabas fuera. Pero el sistema actual, desde el 95, es muchísimo más sutil. Ya no vale solo con tener un diagnóstico. Lo que importa es cómo esa condición te afectó en el momento exacto de cometer el delito. Empecemos por la primera gran categoría que puede anular esa responsabilidad. Los trastornos psicóticos. Hablamos de condiciones donde la percepción de la realidad está, digamos, rota. El ejemplo más conocido por todos es la esquizofrenia. Pensemos en el caso de Javier. Él escucha voces, y esas voces le aseguran que sus vecinos son narcos. Impulsado por esa certeza, los difama en público. Para él no es una alucinación, es la pura verdad. Su realidad es otra, completamente distinta a la nuestra. Y lo interesante es ver cómo reacciona aquí el Tribunal Supremo, porque no es un todo o nada. Si el delito ocurre durante un brote psicótico agudo, la eximente es completa, cero responsabilidad penal. Pero si ocurre fuera de un brote o cuando la enfermedad está más controlada, la responsabilidad se gradúa. Puede ser una eximente incompleta o simplemente una atenuante. Luego tenemos otra categoría que es sorprendente, la paranoia. Aquí, a diferencia de la esquizofrenia, no suelen haber alucinaciones. Lo que hay es un sistema de creencias falsas. Sí, pero que para la persona que lo sufre es perfectamente lógico, coherente y estructurado. Y esto hace que a veces sea súper difícil darse cuenta de que es un delirio. El caso de Iván es tremendo. Él está convencidísimo de que el hijo de 5 años de su vecina es en realidad suyo. Y actuando según esa creencia, que para él es una verdad como un templo, intenta llevárselo. Desde su mundo, desde su lógica, no está secuestrando a nadie, está recuperando a su hijo. Es un ejemplo brutal de cómo un delirio puede ser el motor de un delito. La tercera gran categoría no va tanto de ver la realidad de otra manera, sino de la capacidad para entenderla. Hablamos de condiciones que afectan a la capacidad intelectual, limitando la habilidad para comprender la complejidad de las normas, de lo que está bien y lo que está mal a nivel legal. Y aquí, fijaos, llegamos a algo que es casi de película. El Tribunal Supremo ha llegado a crear una especie de baremo que relaciona directamente el coeficiente intelectual con las consecuencias penales. Un CI por debajo de 40, por ejemplo, casi siempre implica una exención total de responsabilidad, y a medida que ese CI sube, el efecto legal va bajando hasta ser irrelevante. Es casi una fórmula matemática que conecta la psicología con el derecho. Claro que no todos son trastornos psiquiátricos de largo recorrido. La ley también mira otras situaciones, otros estados temporales que pueden anular por completo la capacidad de una persona para ser responsable de sus actos.
El famoso artículo 20 del Código Penal nos da 3 grandes grupos. El primero, las anomalías psíquicas. Ya lo hemos visto. Los otros 2 son la intoxicación plena o el síndrome de abstinencia y las alteraciones graves en la percepción, como podría ser el caso de una persona sordomuda de nacimiento que nunca ha recibido ningún tipo de formación. Vamos a pararnos un momento en la intoxicación, porque aquí hay matices. Ojo que la ley no habla de estar contentillo o un poco bebido, habla de intoxicación plena. Se refiere a un estado límite provocado por alcohol o drogas que anula por completo al 100% la capacidad de entender lo que haces o de controlarte. Y aquí, claro, la ley se tuvo que poner seria y preguntarse, un momento, ¿y si alguien hace esto a propósito? ¿Qué pasa si alguien se provoca a sí mismo ese estado para tener una excusa y cometer un delito? Para solucionar este marrón, el derecho se saca de la manga una figura con un nombre en latín que asusta un poco, la actio libera in causa. Pero la idea es muy sencilla. Si te colocas a propósito en una situación de inimputabilidad para delinquir, no te va a servir de excusa. La ley no te juzga por lo que hiciste cuando estabas en ese estado, sino por la decisión que tomaste antes cuando eras libre y consciente. O sea, para que nos entendamos, la clave es la intención. Si una persona acaba en un estado de inimputabilidad sin quererlo, no es responsable. Pero si ha provocado ese estado aposta con la idea de cometer un delito, entonces se aplica la actio libera in causa y es totalmente responsable. La intención lo es todo. Mirad, el ejemplo de Dani es perfecto para entender esto. Dani se emborracha a conciencia para armarse de valor y cometer un asesinato. Por ese asesinato es responsable, la ley le va a juzgar. Pero imaginemos que, de camino a cometerlo, ya borracho, tiene un accidente de tráfico por una imprudencia. Pues por ese segundo delito, el que no planeó, sí se le podría considerar inimputable. Esta figura solo se aplica al crimen que tenías en mente. Es un detalle, pero lo cambia todo. Como hemos visto, la línea que separa quién es responsable y quién no es finísima. Y no solo eso, es que es una línea que se va moviendo, que evoluciona con la ciencia y con la sociedad. No es algo que esté grabado en piedra, ni mucho menos. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? Si la mismísima base sobre la que decidimos quién va a la cárcel y quién no, la imputabilidad, es una interpretación jurídica que está siempre en debate, ¿podemos realmente esperar que la justicia sea alguna vez algo absoluto? ¿Algo 100% cierto? Ahí queda eso.